instrumentos, nuestra garganta, Señor amado, para honrarte y glorificarte, para poder, Señor amado, elevar esta adoración delante de tu presencia. Recíbela, Señor amado, como olor fragante, como un perfume, Señor amado, Dios eterno, que suba, Dios amado, ante tu majestuosa presencia. Señor, te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Sea tu nombre exaltado, Señor amado, aquí en este lugar y en todo señorío, en todo tu señorío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias también a los hermanos, a las personas que nos miran a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a este servicio en vivo que tenemos en esta hora aquí en la iglesia que el Señor nos ha otorgado para poder congregarnos en este lugar. En esta hora, hermanos, vamos a continuar con la meditación que hemos estado desarrollando en los domingos pasados. Hemos estado hablando acerca de esta serie de mensajes titulado El descanso del arca. El descanso del arca. Hemos estado hablando acerca de cómo la presencia del Señor representada en esta arca desde los tiempos de Moisés estuvo teniendo algunos aspectos que son de importancia para poder conocer un poquito sobre la presencia manifestada del Señor. Y de eso hemos estado viendo cómo la presencia del Señor ocurría en el tiempo antiguo, cómo el Señor se dio a conocer, se manifestaba al ser humano en los tiempos de Moisés, y que en ciertas circunstancias la presencia fue robada de parte del adversario, del enemigo de la tierra de Israel, de la nación de Israel, y a partir de entonces estuvo el arca teniendo diferentes lugares que no eran los lugares apropiados para que estuviera, y en cada lugar que se encontraba, allí ocurrían cosas un poco fuera de lo común, de lo normal, y precisamente de ahí nosotros estamos aprendiendo de cómo la presencia del Señor opera en estas circunstancias. Entonces, este día, domingo 15 de noviembre del año 2020, nos corresponde hablar acerca de cómo la presencia del Señor, el arca del pacto, después de estar, eso fue lo que vimos el domingo pasado, después de estar en la tierra de Kiriat Jearim por un lapso de 20 años, se dejó en la casa de un hombre llamado Abinadab, bajo los cuidados de otro personaje llamado Eleazar. No hay muchos detalles de lo que aconteció por un lapso de 20 años. Hay un misterio por ahí, no hay detalles relevantes, pero sí podemos ver con la información que la palabra de Dios nos menciona de la estadía provisional del arca en la casa de Abinadab, en la tierra de Kiriat Jearim. Por 20 años no aconteció nada. No aconteció nada en el sentido de que no hubieron juicios de Dios, no hubieron personas que fallecieron,
como en los lugares anteriores donde se había encontrado el arca, pero suena un poco curioso porque la presencia de Dios estuvo por 20 años en un lugar donde no aconteció nada. La presencia de Dios estaba allí, pero por 20 años no aconteció nada. Estaba supuesto de que tenían que haber cosas sobrenaturales traducidas en bendición para el hombre, pero por 20 años no aconteció nada. Y aunque quizás pudiéramos mencionar que no era una buena noticia, pero para estos personajes sí era una buena noticia, porque por lo menos no había juicio de Dios en ese lugar. Y por primera vez, valga la redundancia, que no acontecen juicios de Dios, algo, aunque lo habíamos visto anteriormente, algo sale a flote, y es de que por primera vez escogen a una persona, aunque quizás no sabemos muy bien cómo era el hogar o la casa de Abinadab, si él era un hombre temeroso de Dios o no, si era un personaje que tenía respeto por las cosas del Señor o no, si era un hombre que caminaba rectamente conforme a la palabra de Dios o no. No sabemos si su esposa era una mujer temerosa, con todas las cualidades que acabo de mencionar. Sí sabemos que tenía hijos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenía, por lo menos la Biblia menciona 2 hijos que Abinadab tenía. No sabemos si tenía hijas, no sabemos si en la casa de él habían otros parientes o quizás amigos. No tenemos referencia, pero por lo menos tenemos referencia de un hombre llamado Abinadab, donde el arca llega a reposarse, se llega a guardar allí para que esté quietecita, y que, verdad, sea algo provisional, y por lo menos un lapso de 20 años ocurrieron. Y hermanos, nadie de los de la casa de Abinadab, por lo menos eso lo podemos ver, estaba en condiciones de cuidar la presencia de Dios. Ahora, eso que acabo de mencionar tiene un peso. La presencia de Dios tiene que ser cuidada en el hombre. Es decir, no me refiero a que nosotros podamos destruir la presencia de Dios, sino en el sentido de que la presencia de Dios se puede retirar, se puede levantar de la vida del ser humano. Entonces, por lo menos aquí tenemos la seguridad de que, hermanos, era el lugar era un lugar apropiado, porque allí en esa casa de Abinadab, hermanos, no acontecieron juicios. Ahora, ninguno de los habitantes de esa casa de Abinadab, incluyéndolo a él mismo, estaba en condiciones, y eso lo dice todo, no estaban en condiciones de cuidar la presencia de Dios. Y a causa de eso fue que, hermanos, se escogió a otra persona llamada Eleazar. Y, hermanos, Eleazar, entonces se le asigna, y hablamos de eso el domingo pasado, los cuidados del arca del pacto. Pero aquí es donde lo que acabo de mencionar, algo sale a flote, y por primera vez entonces, hermanos, ellos comprendieron que la causa de los juicios que estaban aconteciendo por tener la presencia de Dios era simplemente
asunto de santidad. Entonces, asignaron a Eleazar y lo santificaron en el sentido de que le ordenaron a él de que se apartara del pecado, y hay una lista de recomendaciones que nosotros pudiéramos hacer, pero lo estoy así resumiendo, hermano, en una sola palabra: que se apartara del pecado, para que entonces el juicio de Dios no viniera principalmente a él, porque se le estaba asignando los cuidados de la presencia de Dios. Entonces ahí, hermanos, se cierra el capítulo, ¿verdad? No el capítulo, se cierra la narración cuando el arca del pacto estuvo en Kiriat Jearim por 20 años. Y entonces, hermano, aquí comenzamos el mensaje para este día. La palabra de Dios menciona allí que, hermanos, aparece David, y cuando aparece David, hermanos, acontece algo muy interesante, que es lo que vamos a ver en este día. Segundo libro de Samuel, vamos a leer capítulo número 6, y vamos a empezar a leer, hermanos, del verso 1 hasta el verso número 9. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 hasta el verso número 9. Son pocos versos, pero hay mucho que hablar. Aleluya. ¿Cuántos están hambrientos de la palabra del Señor? Todos estamos hambrientos y deseosos de conocer más de la presencia del Señor. Ahora, en esta narración, aquí aparece un personaje nuevo, y vamos en la secuencia cómo están sucediendo las cosas con el arca del pacto de Dios. Y el arca del pacto ahora se encuentra en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Han pasado 20 años. Y ahora, hermanos, aparece un personaje nuevo, y es David. Y estando David, hermano, es un personaje contemporáneo en los libros de Samuel. Es un personaje contemporáneo hermanos, con el profeta Samuel, con, hermanos, el rey Saúl, ¿verdad? Hay un círculo de unión entre ellos. Y el arca del pacto entonces está en Kiriat Jearim. Han pasado 20 años, está en la casa de Abinadab. Hay un personaje encargado que se cuida el arca del pacto por 20 años, llamado Eleazar. Hermano, no hay noticias de algo extraordinario traducido en bendición de parte del arca de Dios para los hombres de aquella época. Hermanos, está aquello en silencio. Está aquello, hermano, tapado, oculto. No hay juicios, no hay bendición. Pareciera que hay un tiempo neutral donde, hermanos, todo hay un silencio, hay algo encerrado ahí. Entonces aparece David en el verso capítulo número 6 del segundo libro de Samuel, verso número 1, y comienzo la narración leyendo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 personas. David se propuso hacer algo con el arca del pacto de Dios. Y recordemos esta parte. David tenía, hermanos, la inquietud, una inquietud tan grande, hermanos. Más bien dicho, David era un hombre que tenía experiencias sobrenaturales con el Señor. David no era, hermanos, un personaje que entra ahora en la narración, en la escena, como misterioso, como algo casual, sino que hay algo que está, hermanos, activo dentro de David, y es de que, hermanos, la presencia
fíjese, sobrenatural en él era, hermano, una de las cualidades que este hombre tenía. Fíjese, la presencia de Dios está inactiva en la casa de un personaje llamado Abinadab por 20 años, pero hay un hombre llamado David que ha tenido experiencias con Dios en la manera sobrenatural y que, hermanos, la ciudad que él tanto amaba de corazón era la ciudad de Jerusalén. No es nada extraño. Entonces, en la ciudad de Jerusalén, hermanos, él establece su palacio. David, hermanos, es decir, su centro oficial de operaciones era la ciudad de Jerusalén. Ahora, Dios había puesto en todo el territorio de Israel su mirada en la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí vemos a dos, ¿verdad?, seres, David y Dios, que coinciden en sus corazones, que Jerusalén es la gran ciudad. Ahora, eso hay que tenerlo muy, hermanos, en cuenta, porque David entonces tiene planes, y en sus planes está Jerusalén, en sus planes está, hermanos, la presencia manifestada de Dios en el arca. Ahora, el arca, hermanos, no se había construido en ese momento, sino que era, hermanos, era algo que venía desde los tiempos de Moisés. Había estado todo el tiempo, hermanos, en tabernáculos. Había estado hasta en los templos de los dioses paganos. Había estado en territorio de naciones impías, pecadoras, inconversas. Entonces, el arca del pacto estaba, hermanos, en un momento donde no estaba descansando, es decir, en el sentido que no estaba en el lugar correcto donde debería de estar, sino que, hermano, andaba rodante. Ahora, él sabía que el arca no podía estar en esas circunstancias. ¿Por qué razón? Porque la presencia manifestada de Dios estaba en ella. La presencia manifestada de Dios estaba en ella, y eso, hermano, lo inquietaba a él de que tendría que hacer algo con la presencia de Dios que estaba allí manifestada. Pero, hermanos, los pensamientos del ser humano hasta este momento eran, hermanos, incoherentes, inestables, eran inseguros. Había una cantidad de preguntas que ¿qué se podía hacer con el arca de manera de que los juicios de Dios no continuaran como había estado sucediendo desde que el arca del pacto fue robada, hermanos, del tabernáculo, y que él fue invadido por los filisteos, y que los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, su padre, habían sido asesinados, habían muerto. Entonces, hermano, para que esas cosas no continuaran, él tenía que hacer algo, pero hasta este momento todavía no hay un panorama
claro con exactitud cuál era la clave. Sí había un pequeño destello, y es de que habían santificado a un hombre llamado Eleazar para que cuidara el arca por 20 años y no había acontecido ningún juicio de parte de Dios sobre este hombre y sobre los habitantes de la casa de Abinadab. Las inquietudes están todavía frescas, latentes, y David entra en escena. Y David hace varios intentos. Por poco, le voy a un adelanto, no lo voy a hablar en este día, posiblemente el domingo que venga, si Dios lo permite. Pero David hizo intentos de querer que el arca llegara a un lugar correcto, pero casi el juicio de Dios lo alcanza. Casi. Y estuvo a tiempo de apartarse para después considerar el volver a intentar y venir al arca del pacto. Fíjese, casi. Entonces, pero esto que estamos viendo el día de hoy es su primer intento. Reúne a 30,000 personas y no eran cualquier persona que él escogió, sino que fueron seleccionados por él. 30,000 personas. Mire qué plan tenía él, hermano. A veces uno piensa que la presencia de Dios, y en algún momento nosotros como evangélicos, como protestantes, lo hemos considerado, lo hemos pensado, y nos han enseñado, nos han mostrado, y nos hemos dado cuenta que no es cierto. Porque creemos que en la multitud presente, la presencia de Dios va a estar garantizada. Hemos pensado que teniendo un grupo de alabanza profesional, la presencia de Dios estará más palpable en ese lugar. Hemos considerado que hoy en día, utilizando la tecnología última, podrá hacer que la presencia de Dios descienda, o que utilizar elementos de gran valor económico podrá, hermanos, reflejar o ser un espejo de la misma presencia de Dios. ¿Cuántas veces en este lugar, cuando estaba, hermanos, con varias personas, y yo escuché de muchos decir: ahora sí, la presencia de Dios va a caer en esta reunión? O cuántas veces en los hogares, hermanos, que las personas tenían que irse a la sala, al comedor, porque no cabían en la sala por la cantidad de personas que habían en esa casa. O que a veces se tenían que incluso irse hermano, bajar la tapadera del inodoro, abrir la puerta del baño, bajar la tapadera del inodoro y sentarse.
y llegar otros y recostarse en la ducha ahí, porque no cabían ni en el comedor, no cabían en la sala. Y otros que tenían que incluso salirse de la casa y se tenían que abrir las ventanas de la sala, las ventanas incluyendo de los cuartos, para que entre las celosías, hermanos, las personas estando afuera de la casa pudieran ver hacia la sala donde se estaba, hermanos, exponiendo la palabra de Dios. Yo he estado en reuniones así. ¿Y cuál ha sido la conclusión? De que el culto estuvo fenomenal, tremendamente bendecido. Y automáticamente lo asociamos de que la presencia de Dios estuvo real en ese lugar. ¿Por qué? Por la cantidad de personas. ¿Cuántas veces pensamos nosotros cuando llegábamos a los hogares y habían 2 peloncitos nomás? Y teníamos que sumar el gato, el perro, el perico y los 2 peloncitos para decir, en mi reunión hubieron 6 para la gloria de Dios. Y nos sentíamos desanimados y nos sentíamos tristes. No digamos en el templo, tristes, desolados. ¿Por qué? Porque asociamos la presencia manifestada del Señor con los números de los asistentes. Por ejemplo, hermano, y esto no pasó hace miles de años atrás, ni hace 2 años. Esto es algo que está activo en la boca de cada líder, de cada congregación. Cuando se miran la cara por primera vez, la primera palabra que se dicen no es Dios le bendiga, siervo santísimo, ungido y todas esas cosas. La primera palabra que se dice, ¿cuántos tienen su iglesia? Y así lo miden a uno. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Y así lo miden. Y así lo consideran. Y así lo van apartando. Porque tiene 1, tiene 2 miembros. Le llegan de vez en cuando. Tiene 50. Si ya alguien dice aquí, por lo menos en esta parte de los Estados Unidos, si alguien dice tengo 35, y eso es como tener 5,000 en el templo, en otros lugares. Porque en otros lugares, que alguien le diga que tiene 35, 50 miembros en su iglesia y que están presentes en el culto, allá en aquellas iglesias donde tiene 5,000, 10,000 miembros, ellos lo que dicen, ¿sabe qué es lo que dicen? 50 yo 50 tengo en el baño haciendo cola para hacer pipí. Así que esos 50, a mí me sobra. 50 están ahí en el baño haciendo pipí. Así. ¿Por qué razón? Porque asociamos los números con la presencia manifestada de la santidad de Dios. Y ahora David, hermano, no está ajeno a este tipo de situaciones con las cuales nosotros hemos pasado y otros todavía están pasando. David, hermanos, dice, bueno, tengo un plan con la presencia de Dios y lo primero es que quiero hacer algo especial. Lo que aquí yo necesito es números. Así que voy a escoger 30,000 hombres y se vienen conmigo. Hermano, eso, con 30,000 hombres usted llena un estadio. ¿Y qué tal si lo miran a usted predicando con 30,000 personas en un estadio? ¡Gloria a Dios! La gente, ¡gloria a Dios por acá! Y ¡gloria a Dios los músicos!
Hermano, eso está garantizada la presencia de Dios. ¿Y qué tal que si usted se reúne en un estadio y no le llegan pero ni los pájaros? Es sorprendente cómo trabaja la presencia de Dios. David juntó a 30,000 personas. Verso número 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 30,000 hombres, para hacer pasar de la casa de Abinadab el arca del pacto de Dios, donde su presencia mora entre los querubines. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de los querubines en nuestro estudio bíblico. El día de ayer, sábado, iniciamos un estudio bíblico, hermanos, empezando a hablar acerca de las familias. Eso incluye hijos y matrimonios. Así que, hermanos, les ruego que no se lo pierda. Dice entonces, hermano, aquí la escritura, verso número 2, se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso número 3, entonces pusieron el arca de Dios, hermano, aquí el plan entró en marcha. Pusieron el arca de Dios, que, hermanos, sobre un carro nuevo. El plan está aquí en acción y vuelve otra vez un carrito nuevo. No era una carreta, como le queramos llamar, un carro, una carreta, hermanos, o algo pues para movilizarla. Recordemos que el arca de Dios fue diseñada, oiga, no para ponerla en un carro o una carreta, y que obviamente por ser una carreta, ser jalada por animales. El arca del pacto fue diseñada en su forma para que un hombre al frente de ella se la pusiera con las barras en su hombro derecho, su hombro izquierdo, y la llevara así. Y otro hombre detrás del arca que la agarrara en sus barras, nadie la podía tocar, la agarrara en sus barras y la cargara de esa manera. Un hombre iba adelante, otro hombre iba atrás, nadie la podía tocar. Y el arca tenía que ir cubierta porque nadie la podía ver tampoco. Era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, requiere detalles que el Señor los exige. ¿Para qué? Para disfrutar de la presencia sobrenatural de Él. Entonces, el arca desde que fue robada, ya estuvo en una carreta jalada por 2 bueyes, por dos animales. Y ahora no hay nadie. El plan está un poquito incompleto. No hay nadie que la pueda cargar como dijo el Señor que se tenía que cargar. Y lo que hace es que construyen otro carro nuevo y la ponen sobre el carro nuevo. Verso número 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Abinadab tenía 2 hijos. Ahora aparecen los 2 hijos. En la narración anterior del domingo pasado no aparecieron los nombres de ellos. Puedo decir yo, tal vez me equivoque, no eran relevantes. Ahora los 2 hijos aparecen sus nombres
¿Y por qué aparecen sus nombres? Porque ahora sí van a ser relevantes con algo que vamos a ver. Y sale el arca de la presencia de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en un collado, estaba en la parte alta. Y en lo que la carreta sale, la Biblia menciona acá en el verso número 3 que sus dos hijos, los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, Usa y Ahío, los dos hijos que se mencionan acá de Abinadab, hermanos, la iban guiando, pero no la querían tocar. Es más, no podían tocarla, pero la iban guiando porque la carreta iba bajando de un collado. No hay presencia de animales acá, sino que son dos hombres que la iban guiando. ¿Qué podemos imaginarnos? Bueno, podemos imaginarnos que hay un carrito con sus rueditas, y como no hay animales que la jalen, pues me imagino que uno estaba adelante, el otro estaba atrás. Ellos podían tocar el carro, pero no podían tocar el arca. Por lo menos eso se mira. Verso número 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Ahí está. Ahío iba adelante y el otro iba atrás. Iban tocando el carro, ¿verdad? Porque era una pendiente y era un collado. No había calle asfaltada, adoquinada, no era una carretera para poder transitar libremente. Me imagino que era el lugar, bueno, donde lo estaban bajando, habían piedras, era una calle quizás provisional, rústica, lo más seguro. Entonces Ahío iba adelante, Usa iba en la parte de atrás del arca y ahí iba el arca. Hermano, qué cosa tan delicada y quizás, digo yo, tan tensa de tener el arca del pacto de Dios en su casa por 20 años, no tocarla, no mirarla, y que ahora que David ordena con 30,000 hombres que se mueva el arca del pacto de la casa de Abinadab para otro lugar, nadie, hermanos, la podía tocar, incluyendo David. David, hermanos, hasta este momento no se quería acercar al arca, no la quería tocar. Pero dentro de él hay muchos planes. ¿Qué hacer con la presencia de Dios? Hermano, nosotros podemos estar en la misma situación. ¿Cuántos de nosotros queremos la presencia de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros nos proyectamos a hacer planes para que la presencia de Dios se manifieste? Cuénteme los suyos. Yo le puedo contar los míos. Bueno, hermano, ayunemos 40 días. Ya se asustaron. No, sí, y yo se lo estoy contando. Hermano, tengamos culto todos los días. No diga amén, ¿verdad? Yo se lo estoy contando. Hermano, tengamos vigilias todos los viernes.
por lo menos todos los viernes. No dígame, por favor, no digan, solo estoy contando. Puedo tener planes de cómo atraer la presencia de Dios. Hermano, ¿por qué no invitamos iglesias? Invitemos unas 5 iglesias y tenemos un culto especial. Invitamos 5 iglesias que vengan con los 5 pastores. Ya con 5 iglesias se llena acá. Y tenemos por lo menos unos 30,000 miembros, unos 30,000 hermanos sentados en las bancas. No dígame, por favor, solamente estoy contando. Y que los músicos de las 5 iglesias, hermano, estén todos presentes y que haya trompeta, tambor, que haya congas, que haya, hermanos, flauta, que haga concertina, que haya, hermanos, 2 bateristas, que haya guitarristas eléctricos, guitarra acústica, que haya, hermanos, por lo menos un piano, que hagan 3 pianos y sus efectos. No dígame, hermano, solo estoy contando nomás. ¿Qué podemos, hermano? Planes que se le viene a uno en la cabeza. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios entonces descienda. Hacemos aquí, hermano, ¿por qué no hacemos unas pupusas? Para los que nos miran, vamos a tener pupusas. Véngase, lo invitamos. Vamos a tener baleadas frescas, recién hechas en comal, van a salir como tostaditas, jugosas, crujientes. Vamos a tener una grill enorme para hacer cerdo, para hacer pollo, para hacer res, conejo, de todo tipo de carne, venado. Por ahí nos encontramos unos venados ya muertos, los jalamos ahí. Hermano, y esto va a ser una fiesta. Va a haber fresco de limón, de naranja, va a haber horchata, va a haber café, hermano, de la montaña, café especial, traído de nuestras propias tierras, en envío directo para la iglesia. Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Son planes que se le viene a uno en la cabeza. Hermano, ¿qué podemos hacer para atraer la presencia de Dios? ¿Qué tal si hacemos un concierto y vendemos los números, los tickets? $5. Y con la venta compramos la comida. Si la persona no va a venir por los músicos, vendrá entonces por la comida. Si no viene por los músicos ni por la comida, pues por lo menos lo va a dar como ofrenda, va a colaborar. $5. No duele mucho. No diga amén, por favor, porque solo estoy contando ideas, planes. Hermano, ¿qué podemos hacer para, hermanos, atraer la presencia de Dios? A ver, cuéntenme los suyos. Yo le conté parte de los míos. Ahora vienen los suyos. Pero, hermanos, hasta este momento, David todavía tiene la inquietud. ¿Qué hacer para atraer la presencia de Dios? Hermano, celebremos el aniversario. Aunque no es el aniversario, pero inventémonos un aniversario y hagamos fiesta. Traigamos a medio mundo y que, hermanos, tomamos fotos, lo publicamos, lo anunciamos. Y eso va a ser una bomba, una explosión. La presencia de Dios va a caer en ese lugar. O traemos un evangelista que, hermanos, arrasa con la gente, que donde quiera que él va, hermanos,
compra sus revistas. Hermanos, hagamos algo. Ahora, David está, hermanos, en esa disyuntiva. A ver qué puedo hacer. Algo rápido, inmediato, algo que esté a mi alcance para atraer la presencia de Dios. Y hermanos, entonces sacan el arca. Él se trae 30,000 hombres escogidos del pueblo, hermanos, y ahí venía el arca ya saliendo, bajando, hermano, el collado de, hermanos, donde se encontraba de la casa de Abinadab, verso 4, y cuando llevaban el arca, hermanos, saliendo de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, verso número 5. Y entonces David, hermanos, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flauta y con címbalos de júbilo. Y aquello sí era ahora una fiesta. ¿Qué canciones son las que cantamos de David? David danzaba en la presencia de Jehová y el pueblo se regocijaba porque por David. Y cantamos también la 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 la. Y hermano, y había una gran fiesta allí. ¿Qué más? Un hombre expresivo en la música, danzando, que eso no era nada, hermanos, anormal, eso era lo normal en él. Había, hermanos, ya toda la lista de alabanza ya la tenía en PowerPoint ahí. Ya estaba, hermanos, toda la música lista, los músicos estaban ya entrenados, hermanos, las notas no había ningún desacuerdo, todo estaba ya con sus notas bien arregladitas, hermanos, y aquello fenomenal. El arca saliendo de la casa de Abinadab, hermano, en un carro nuevo, hermano, 20 años había estado ahí, no había caído el juicio de Dios, todo estaba bien, 30,000 hombres, hermano, músicos sin número, no se da la cantidad de músicos, hermano, pero sí se menciona que por lo menos todo tipo de instrumento de esa época estaba ahí presente, y David, hermano, que era el cabecilla, que era, hermano, el que estaba dándole forma a todo, el que había tenido el plan dentro de sí, hermanos, todo está marchando, hermanos, al pie de la letra, todo está perfecto hasta ese momento. Así como cuando nosotros estamos en estas reuniones enormes, con toda la tecnología, con una perfección en la alabanza, una coordinación en los músicos, en el director de alabanza, en los pastores, en los invitados, hermano, en el diaconado, hermano, en los servidores, en los sugieres, aquello fenomenal, aquello pareciera que ha tomado años y años para poder, hermano, llegar a ese equilibrio, hermano, a esa sincronía en un servicio, hermano, y todo se mira que cae uno tras otro, y todo aquello, hermano, no hay imperfección, todo es extraordinario. Y nosotros decimos, la presencia de Dios, wow, aquí sí que se siente porque ya vistes con tus ojos carnales. Y tus ojos carnales manda la señal al cerebro, y en tu cerebro los pensamientos que ya tenías ya programados se activan y dicen, aquí está la presencia de Dios, sí. Y aquí los enfermos son sanados. Y aquí el paralítico se levanta y camina, bautizado por el Espíritu Santo, y sale danzando y hablando en lenguas. Esto es fenomenal. Aquí se oye la voz de Dios literal en el oído, la voz audible. Aquí se reciben visiones, aquí se miran ángeles por todo, en las bancas, en el púlpito, en los pasillos de la iglesia, afuera, en el jardín de la iglesia. Aquí los ángeles están por millares, por legiones, por huestes, por cantidades enormes, incontables. Este lugar es fenomenal. Cualidad número 1,
abarrotado de personas. Conclusión, presencia de Dios garantizada. Número 3, la sincronía, la práctica, todo estaba perfecto, sincronizado, cada quien sabía su trabajo, su parte, y era un equipo enorme. Hermano, esto era un equipo de más de 30,000 personas, que todos estaban en sincronía perfecta, celebrando junto al arca su salida de la casa de Abinadab en Kiriat Jearim hacia el destino donde David la quería llevar. Verso número 6. El arca tuvo que, en su trayectoria que llevaba, pasó por un lugar. El lugar aquí se conoce como la era de Nacón. Verso número 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, un terreno que estaba por ahí, que tenían que pasar por ahí, forzosamente el arca tenía que pasar ahí. Hasta este momento la fiesta está perfecta. La comida exquisita, chuparse los dedos, mejor que un restaurante 5 estrellas. El lugar, el templo abarrotado. Las instalaciones del edificio, aire acondicionado, calefacción, ventilador, ventanas contra el sol, piso alfombrado, bancas cómodas. Los diáconos, los ujieres, los servidores, gente tan amable, personas con una sonrisa, gente paciente, servicial. Caramba, si es que este es un pedazo de cielo. El líder, el pastor encargado de la misión es un hombre ungido. Así que cuando levanta la mano le cae el aceite, unta todo de aceite. Aquí se dan cosas sobrenaturales. Cuando uno sale de la iglesia, mira en el mural de la iglesia todos los milagros que han sucedido. Ciegos, personas sanadas de cáncer, personas paralíticas, personas que le estaba cayendo el pelo, personas que no podían caminar, personas que le crecieron los miembros. Este lugar es increíble, nunca había estado en una iglesia de este tipo. Y uno va a los baños, eso huele a perfume. Aquí los hermanos huelen a perfume. Los baños, un olor tan agradable. Algo para secarse las manos, el agua sale automáticamente. Uno solo pone los dedos y ya cae el agua. Y luego la puerta, cuando uno la va a tocar, ella solita se abre. Esto es lugar electrónico, todo es electrónico. Las personas con su uniforme presentables, intachables, camisa blanca, no se les mira, pero ni una pringa de polvo, nada. Los zapatos perfectos, todos tienen el mismo uniforme. Qué elegante esta iglesia. Y uno lo piensa hasta 1000 veces. Yo para acá me vengo a ojos cerrados. ¿Cuántos se irían para allá? Quiero ver. Y uno dice, pero esto está lindo. Los músicos, si es que las hermanas que están en el coro, si es que tienen voz de ángel. Uno le mira los ojos a las hermanas, si es que parecen impecables, santas. Es que es increíble este lugar. Pareciera que es perfecto. Hermanos, y ese cuadro estaba ahí presente en el momento
cuando el arca del pacto va pasando por este lugar, por un terreno de este personaje llamado Nacón. Y dice que, hermanos, el terreno por ahí era un poco más escabroso que las otras partes donde venía, hermanos, el arca del pacto. Y el carro entonces comenzó a saltar, como a brincar. Y eso hizo que el arca del pacto que estaba encima, porque no se veía, me imagino yo, diseñado el carro por si la casualidad llegase a dar de que el arca se moviera un tantito para un lado o para adelante, como queriéndose, hermanos, salir del carro que habían construido ellos. Me pregunto, pero hermano, pero ¿cómo si dos animales que la llevaron en una carreta, el arca nunca se cayó? Nunca se movió. Y esto que los animales no tenían dirección humana, era porque el Espíritu Santo, la cabeza de los dos animalitos, la llevaba bien rectecita por su camino. ¿Cómo es el Señor, no? Entonces, al llegar el arca del pacto en ese lugar de la era de Nacón, hermanos, dice la Biblia, recuérdese, ahí iba adelante y Usa iba detrás. Los dos eran hijos ¿de quién? De Abinadab, donde el arca había estado en su casa por 20 años. Entonces, hermano, ellos dos iban ahí iba adelante, hermanos, cuidando del arca, dándole la dirección por si iba por allá, por acá, por este lado. Y Usa iba también, hermanos, cuidando en la parte de atrás. Y ahí llevaba, me imagino, verdad, y espero no equivocarme, tocaban el carro, pero menos el arca. El arca iba cubierta, no la podían ver, hermano, porque eso era lo que Dios había requerido. Hermano, iban en ese momento, pero el lugar, la hermano, el terreno era un poco escabroso, dificultoso, y entonces el carro se movía, hermanos, hermanos, el lugar no era, hermano, adecuado, liso, hermano, apropiado, pero ahí iba con brincos, con saltos el carro, hermano, y el arca entonces se iba ahí también en esa misma manera, saltando encima del arca, del carro nuevo. Y llegó un momento, pero a todo esto, la fiesta alrededor está en su apogeo. Dice, la fiesta alrededor está en su apogeo. David, que fue el inventor de hacer esto, él estaba más concentrado en la música y en la danza y en la celebración que prestarle atención qué está pasando con el arca de Dios. Fíjese bien que un servicio, nosotros podemos tener muchas cosas en un servicio. La predicación, por cierto, ya tengo que ir terminando. La alabanza. Podemos tener otras cosas adicionales como la limpieza, o quizás preparar unos bocadillos después del culto, o quizás, hermano, cualquier otra cosa. Podemos que venga hermano, a formar parte de un servicio, de un culto. Y es cierto, ¿verdad? Hay quienes se concentran en esto, hay quienes se concentran en esto, ese es su trabajo, esa es su parte, esta es mi parte, esto y esto, hermano, viene otro predica, otro canta, otro trae los testimonios, otro ora, hermano, otro hace la presentación, otro recoge la ofrenda, otro está cocinando, otro está ahí, hermano, atendiendo, otro está cuidando, otro está por allá, quizás en el parqueo, hermano, viendo que los carros no se los roben, hermano, otro está por allá, quizás limpiando los baños. Hay una variedad de actividades en el momento. Aquí está pasando lo mismo. Pero pregunto, ¿quién cuida la presencia de Dios en ese servicio? No, yo estoy en mi parte. Mi trabajo aquí es limpiar estos inodoros para que cuando los hermanos te entran lo encuentren limpio. No. Y mi trabajo es estar allí porque tengo que cocinar y esto tiene que estar ya listo y bien cocinado, calientito, para que cuando el culto termine, los hermanos lo puedan comer.
porque salen hambrientos y sedientos de comida. Pero ¿quién cuida la presencia de Dios en el servicio? Y dice la Escritura que, hermanos, en ese terreno escabroso que había ahí, hubo un movimiento brusco del carrito donde iba el arca del pacto de Dios, que hizo que el carrito diera un salto o se moviera de una manera que, hermanos, aparentaba como que el arca del pacto de Dios se iba a mover de un extremo y que corría el riesgo de que el arca del pacto de Dios se cayera del carro y se golpeara con el suelo y sucediera una catástrofe en ese momento. Verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, el que iba atrás, Usa, vio todo eso. Fíjese, Usa vio todo eso. Ahora, ¿quién le está dando dirección al arca del pacto de Dios? Dos personajes. ¿Cómo se llaman? Ahío y Usa. Le pregunto, ¿eran ellos los indicados para cuidar y darle dirección al arca de Dios? No. Que el arca de Dios estaba en la casa de ellos es una cosa, pero que a ellos les correspondía hacer este trabajo, no era trabajo de ellos. ¿Y a quién se le ocurrió sacar el arca del pacto de la casa de Abinadab y de organizar toda esa fiesta? David. Entonces, mire lo que ocurre. Perdón. Aquí aparecen unos bueyes que la estaban jalando. Mas, sin embargo, Ahío iba adelante y Usa iba atrás. Y al llegar a la era de Nacón, un terreno escabroso, la carreta o el carro empezó a tropezar con las piedras, con el terreno que era, hermano, rústico, era inapropiado. ¿Cómo se les ocurrió a ellos hacer pasar el arca del pacto de Dios en un lugar en esas condiciones? Sabiendo que, hermanos, todo lo que los años pasados, qué es lo que había estado sucediendo. Y ahora, hermanos, me imagino quizás tomaron un atajo, quizás ocuparon un trayecto más corto, más rápido para llegar y cumplir con el protocolo del culto, el servicio, hermanos, de mover el arca de la casa de Abinadab para otro lugar, hermano. Es decir, habían, hermano, en ese momento condiciones humanas, habían, hermano, preceptos humanos, habían organizaciones, hermano, de que el hombre había, hermano, realizado para mover el arca del pacto de Dios. Y cuando el hombre mete sus manos para, hermanos, poder manejar, dirigir la presencia de Dios, óigame, algo tiene que suceder en ese momento. Porque la presencia de Dios no puede ser
manipulada por el hombre. La presencia de Dios no puede ser, hermano, alterada por el hombre. La presencia de Dios, hermano, el hombre no puede, hermano, en ningún momento manejarla, condicionarla, frenarla. Hermano, la presencia de Dios, hermano, no es, hermano, en ningún momento limitada a lo que el hombre puede hacer con ella. La pasaron por un, hermano, no tenían ellos que estar ahí presentes. Usa, hermano, y Ahío no tenían ellos por qué estar allí, hermanos, detrás y adelante del arca. No tenían ellos que estar ahí. No eran las personas idóneas para ese tipo de trabajo. Y no tenían ellos que tampoco darle dirección por donde se tenía que pasar el arca. Y dice la Biblia que cuando pasaron por la era de Nacón, el arca tropezó, iba tropezando, y llegó ese momento donde parecía que el arca se iba a caer. Y vino Usa. Termino en 3 minutos. Y vino Usa, y como un impulso, yo creo que cualquiera de nosotros pudo haber tenido ese impulso. Parece que solo yo, nadie dijo amén. Pero cualquiera de nosotros pudo haber tenido ese impulso al ir detrás del arca, sabiendo lo que el arca significaba y lo que había sucedido en los años atrás. Cualquiera hubiera podido tener, bueno, por lo menos yo hubiera tenido ese impulso. De repente, un segundo, hermanos. Hay momentos, hermanos, donde el hombre, hermanos, es confrontado por Dios y en menos de un segundo uno tiene que tener una respuesta, sí o no. Y ahí, hermano, uno tiene temor de equivocarse, de hablar lo que no tiene que decir, o cuando uno tuvo que haber dicho algo, quedarse callado, o quizás, hermano, quedarse callado y no decir nada. Hay algo, hermano, en ese segundo donde el hombre, hermano, es confrontado por Dios y el hombre, hermanos, se siente desarmado, que no sabe qué decir. Y por no quedarse de brazos cruzados, el hombre hace algo pensando a ver si me va bien con lo que haga. Y Usa, hermanos, yo sé que Usa no tenía la mala intención. Si yo me pongo los zapatos de Usa, por lo menos yo no tendría la mala intención. De que si el arca, hermano, se resbalaba y caía al suelo y se quebraba y se dañaba, hermano, iba a quedar en mi conciencia, el cargo de mi conciencia, como decimos nosotros, el cargo de mi conciencia de que pudiendo haber hecho algo, no lo hice. Entonces la culpa caería sobre mí. Y entonces en ese segundo Usa pensó y dijo, bueno, si no hago algo y le sucede esto al arca, entonces va a caer la culpa y voy a cargar esa culpa todo el tiempo y quién sabe cómo será mi vida, pero algo creo yo que puedo hacer, hermano. Y vino en ese momento que el arca parecía que se iba a caer del carro por el terreno, hermano, que era hermano, un poco inadecuado para cargarlo. Verso número 7 dice que entonces, hermano, como iban, el verso número 6, como iba el arca en esas condiciones, Usa, hermano, extendió su mano. Y cuando el arca, hermanos, aparentaba que se iba a caer, él la extendió su mano. Hermanos, son cosas que ocurren en un segundo. Extendió su mano y la sostuvo. Pero antes de sostenerla, ¿qué fue lo que sucedió? La tocó. Y aquí la ley que se le aplicó a Usa no era por hacer las cosas, por tener una buena intención. Aquí la ley era que nadie podía tocar el arca del pacto de Dios. Y entonces al quebrantar la ley de la palabra de Dios, ¿en qué se caía?
se caía en desobediencia. Y después de la desobediencia, ¿qué viene? Viene la buena intención de él de detenerla para que no se caiga. Pero antes de la buena intención que viene la ley de Dios. Aprenda esto. Dentro de la iglesia, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y todas las cosas que nosotros pensemos y planeemos pueden tener una buena intención. Pero no se trata de la buena intención, sino que se trata de que obedezcamos la palabra del Señor. Esa es lo número uno. Después de que estemos obedeciendo los mandamientos del Señor, de ahí podemos partir al segundo paso. Pero nunca podemos ignorar el caminar en rectitud sin quebrantar su palabra y pensar que porque tenemos buenas intenciones, la presencia y el perdón de Dios y el favor de Dios y la gracia de Dios va a estar automáticamente garantizado. No siempre ocurre así. La ley aquí era que nadie podía tocar el arca del pacto de Dios. El Señor ya lo había, y ellos lo sabían. Usa lo sabía, había estado el arca en su casa por 20 años y conocía eso perfectamente. Pero en un momento donde lo que importaba era un momento de emergencia. Hermano, puede haber tanta emergencia que la emergencia nunca va a sustituir los mandamientos de Dios. La emergencia nunca va a sustituir, hermano, que quebrantemos o que ignoremos o que pasemos por alto los mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra. Eso es lo primero, porque al quebrantar, hermano, los mandamientos del Señor, se cae automáticamente en desobediencia, y al caer en desobediencia, la presencia de Dios se levanta. Y ahí, hermano, en el arca del pacto, hermano, Usa extiende su mano para tocarla y sostenerla. La sostuvo. Y cualquiera pudiera decir: bravo, Usa, bravo, gloria a Dios, que Dios te bendiga, salvaste el arca que no se quebrara, salvaste que la presencia de Dios se mantuviera, gloria a Dios, te vamos a condecorar, te vamos a dar un certificado, te vamos a presentar a la congregación, te vamos a poner en alto, vamos a levantar una placa, un monumento en nombre tuyo, de que hiciste algo que nadie lo pudo hacer, tuviste el privilegio de detener que el arca de Dios no se cayera del carro y se quebrara o se dañara, pero Dios no está viendo la buena intención. Dios lo que está viendo es que su mandamiento se está quebrantando. Y Dios no puede, hermanos, en ningún momento dejar pasar por alto al que es culpable de la ofensa. Y dice la Biblia que verso número 6, cuando llegaron a la era Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso número 7, y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí mismo muerto junto al arca de Dios. Hermano, las buenas intenciones no cuentan. Más bien cuenta que caminemos en rectitud delante del Señor. Usted puede ser una persona tan generosa, tan amable, tan motivada, tan dulce, que puede tener tantas ideas, tantos proyectos. Y usted mismo puede costearlos, usted mismo puede donar las cosas de manera que se haga perfecto
correcto, lo mejor para Dios. Yo como ser humano le puedo decir gracias. Pero Dios va a ver su corazón si está limpio o no, para otorgarle crédito a todo lo que usted está haciendo. Eso es muy diferente. Muchos hemos cometido el error en el púlpito de decir: oh, usted va a ir en su carro a traer a 20 personas. Gloria a Dios, Dios le bendiga. No, con eso que usted está haciendo, cuando suene la trompeta en los cielos, usted es el primerito que va para arriba. Y la persona se lo cree. Y se enfoca la persona más en las cosas terrenales que hace, con buenas intenciones, entre comillas. Y se le olvida que aquí en la tierra tiene que vivir en santidad delante de Dios. Y se le olvida que aquí en la tierra tiene que mantenerse, hermanos, lejos de la inmundicia, lejos del pecado. Aquí en la tierra se le olvida que tiene que salirse de esas reuniones donde están, hermanos, donde hacen celebraciones que a Dios no le agrada. Se le olvida. Se le olvida estar ahí en esa música que a Dios no le agrada, en ese ambiente de licor, en ese ambiente sucio de pornografía, en ese ambiente, hermanos, donde todo es pecado, donde hay palabras sucias, palabras, hermanos, que apestan, juntándose con personas, hermanos, que no van a traer nada bueno, nada de productividad delante de Dios para su vida, para su matrimonio, para su familia, mucho menos para la iglesia. Buenas intenciones, pero no está en el propósito que Dios tiene para su vida. En primer lugar, antes de meter las manos para hacer algo en la iglesia, mejor santifíquese, mejor busque al Señor, mejor apártese del pecado, porque cuando usted se aparta del pecado, entonces allí usted será un instrumento útil en las manos de Dios. Pero mientras usted no se aparte del camino que está llevando ese camino de perdición, sus buenas intenciones no van a ser créditos para su vida. Sí va a beneficiar a la iglesia, sí van a beneficiar a los hermanos, pero como dijo Pablo, qué triste que habiendo sido yo un heraldo, al final yo venga a ser eliminado. Qué triste, hermanos, que sintamos la responsabilidad. Hay que ir a predicar, los hermanos van a llegar al culto, tienen que oír un mensaje, hay que hacer algo, hay que cantar porque los hermanos necesitan cantar, hay que encender las luces, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que, hermanos, desinfectar la iglesia porque los hermanos quieren sentirse seguros en un ambiente, hermanos, por la pandemia que estamos viviendo. Hermanos, hagámoslo todo, sí, hermanos, pero ¿qué de la presencia de Dios? ¿Qué de la vida interior nuestra? ¿Qué, hermanos, de la inmundicia que todavía seguimos cargando? ¿Qué de la boca sucia que todavía tenemos? ¿Qué de nuestras manos manchadas con sangre, hermanos, que todavía no las seguimos escondiendo? ¿Qué de nosotros? Tenemos buenas intenciones en el culto. Voy a dar una buena ofrenda, 100, 200, 300, 400, voy a dar $1,000 de ofrenda. Sí, será útil, hermano, en la iglesia, pero ¿qué de su corazón? Con 1,000, con 2,000, 5,000, con $100,000, con $1,000,000 que dé de ofrenda a la iglesia, en ningún momento le voy a decir, le voy a asegurar que usted va al cielo. Al contrario, le voy a hablar a su vida y le voy a decir, tenga mucho cuidado. Y no se confíe en la ofrenda que está dando, no se confíe en las buenas intenciones que está teniendo en el templo con los hermanos. En ningún momento, al contrario, escudriñe su corazón y vea que todo esté en orden para que cuando usted cierre sus ojos, de eso no se predica, de eso no se habla. Y cometemos errores graves en el culto a mencionar que las buenas intenciones de un servicio va a arreglar todas nuestras cuentas allá en los cielos. No, estamos completamente
completamente errados y predicamos herejías al reconocer que antes de que usted meta las manos en cualquier privilegio, en cualquier iglesia, ya sea una iglesia de 10,000 personas o de 3 personas, antes de meter la mano, escudriñese. Y si usted sabe que anda mal, aunque el pastor se esté muriendo y esté agonizando en ese mismo instante, y le diga: hermanito, en mi brazo derecho en quien yo me descanso y me apoyo, predique usted este día, aunque se esté muriendo su pastor y usted no esté en condiciones para estar ante la presencia de un Dios santo. Dígale a su pastor: lo siento mucho, pero necesito ponerme a cuentas primero. Cuando lo haga, ya sea en 1 hora, 2 horas, o en un mes, o en 20 años, como aquí estuvo el arca de Dios en 20 años en la casa de Abinadab, y ni él, y ni sus hijos, ni sus habitantes, ninguno se puso a cuenta con Dios. Prueba de ello, que tuvieron que llamar a otro de afuera que la cuidara por 20 años. Así que no se deje que Dios no puede ser burlado. Es mejor pararse al frente bien a cuentas con su Dios, que pararse en el altar del Señor fingiendo y teniendo el temor. Si estos conocieran lo que hay en mi corazón, aquí mismo se irían todos de la iglesia. Antes de eso, es mejor ponerse a cuentas con el Señor. Dice la Biblia que entonces, verso 7, y termino: el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Verso 8, y se entristeció David. Todavía no entiende. Como le dije, él tuvo un intento, tenía buenas intenciones, tenía muchos planes, agarró uno al azar. Y es el verso 8 que David se puso triste porque Dios fulminó a Uza cuando Uza tenía buenas intenciones. Lo que estamos hablando. Y entonces David le puso a ese lugar donde cayó Uza fulminado, Pérez Uza. Así le puso, Pérez Uza, que significa: aquí pereció Uza, fulminado por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo una buena intención que el Señor no se la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque estaba quebrantando un mandamiento de la presencia de Él que no se había tomado en cuenta. Es más, él no tenía que estar ahí en esa posición. No le tenga miedo a las posiciones. Uno dice: ¿quiere usted predicar? No, ni que me dé una casa de 20 millones de dólares, ni loco le acepto. No le tenga miedo a las posiciones. Téngale temor a Dios, no a la posición. Téngale temor a Dios. Y la manera de tener temor a Dios no es salir corriendo. Porque allá en Apocalipsis dice que los cobardes, ¿y quiénes son los cobardes? Son los que salen corriendo. ¿Y corriendo de dónde? Cuando Dios te llama para que te pongas a cuentas, y en vez de venir ante su presencia humillado y rendido, prefieres salir corriendo, esos son los cobardes. Y cada quien
examine su corazón, examine su vida. Si es un cobarde o si es un temeroso. Aquí no se trata de quién es valiente, quién enseña los músculos más fuertes. No se trata de eso. Lo que se trata es quién tiene a cuentas su vida, su corazón. Esos son los temerosos. Esos que miran y meditan en la palabra de verdad y dicen, aquí mismo voy a llevar ahora mi vida. Y de este verso yo no me aparto nunca. Y si me van a cortar la cabeza, que me la corten. Y si me van a botar del trabajo, que me boten. Y si me van a echar de la casa, que me echen. Y si no me dan de comer, que no me den de comer. Pero de aquí no me muevo. Esos son los valientes. Esos son los que no salen corriendo cuando ven que la circunstancia y que el diablo mismo se enfrenta para apartarlo, para destruirlo, y que se aferra y le dicen, Señor, no tengo a nadie que me ayude, no tengo en qué apoyarme, pero tú eres mi socorro, y en esta palabra, en esta promesa, aquí me amparo, y de aquí no me muevo. Me sacarán muerto, pero vivo, de aquí no me muevo. Esos son los que tienen temor, no a la posición, temor a la presencia de Dios. Y como prueba de ello, se aferran a su palabra, a sus mandamientos. ¿Qué situación más crítica? Perdóneme, 5 minutos más. Perdóneme. ¿Qué situación tan crítica en la que se encontró Usa? ¿Meto la mano o no la meto? Si se cae y se quiebra, mi culpa. Y si la meto, me cae el juicio de Dios. ¿Cuál de dos? 1, 2, Tim Marín, te doy pingüel. 1, 2. ¿Qué hago? Como sea, me va a caer el juicio de Dios. La meto a ver qué pasa. ¿Sabe cuál era el problema? Que tú no eras la persona indicada para estar allí. Ese era el gran problema. No eras la persona llamada para esa posición. Así que cuando tú no eres llamado a una posición, cuando tú no eres llamado para una posición tarde o temprano, vas a salir de ese lugar. No eres llamado para estar en diaconado, tarde o temprano vas a salir de ahí. No eres llamado para ser pastor de jóvenes, para ser líder de una congregación. No eres llamado para estar en la música. Tarde o temprano vas a salir de ahí. Prueba de ello, tú lo verás. ¿Por qué? Porque tu corazón no está firme delante del Señor. Cuando uno está a cuentas con el Señor, es el Señor quien le da la dirección a uno, no uno a las cosas de Dios. Verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y termino, verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, oiga lo que dijo, y cuando David vio eso, toda aquella orquesta que había, las cámaras de televisión grabando, las redes sociales en vivo grabando, y los 30,000 hombres y aquel pueblo enorme y todo aquello, hermano, que parecía una fiesta, hermano, que era el mismo cielo, la fiesta del cielo en la tierra, se detuvo con juicio de Dios. Y David dijo estas palabras: si esto está pasando todavía, ¿cómo es posible que se me metió en la cabeza traer el arca para mi residencia? Le temblaron los pantalones en ese momento. Le temblaron los pantalones en ese momento a David. Paró todo y nos quedamos hasta acá. El próximo domingo vamos a ver, hermanos, qué sucedió. Pero lo que parecía una fiesta se convirtió en juicio de Dios.
Y el que tenía buenas intenciones, en primer lugar, no era ese su llamado, su posición. Y por no haber sido llamado por Dios y por estar en la posición incorrecta, cometió un error. Porque no supo diferenciar lo que le correspondía. Cometió un error. Así que antes que usted cometa un error, sálgase. Afírmese con Dios. Ordene su vida. Y cuando Dios le dé el tiempo, entonces ahí levántese y haga lo que el Señor le va a ordenar. Pero de lo contrario, regrésese a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios, para que su vida tenga un giro nuevo. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Cosas nuevas que aprendemos en este recorrido del arca del pacto, Señor, que representaba tu presencia. Como seres humanos, estamos propensos a estar en lugares donde no nos has llamado tú y a hacer cosas que tú no has dicho que las hagamos. Y a veces cometemos el error que por tener buenas intenciones contigo y con los hermanos, nos sentimos impulsados a hacer cosas que asumimos que a ti te van a agradar. Pero lo que no sabemos es que en alguna manera ignoramos, quebrantando tus mandamientos. Y al final de todo, nos damos cuenta que cometimos un error que nos costó un precio, o que costó la vida de alguien de la congregación o alguien de mi familia. Y nos sentimos mal y le decimos: Dios, esa es tu iglesia, así como tú ordenas y mandas las cosas que se hagan, te culpamos a ti. Mas nuevamente no sabemos que en algún momento, en algún punto, en algo tan sencillo, nosotros quebrantamos tu palabra. Señor, no hay nada mejor que estar quietos y esperar en ti. Pero mientras estamos quietos, es tiempo para buscarte a ti en oración, en ayuno, en la lectura de tu palabra, en enmendar nuestros errores y apartarnos de la inmundicia conforme vamos creciendo en tus caminos y conforme tu presencia comienza a manifestarse en nuestra vida privada, familiar. Señor, es lo que nosotros necesitamos aprender de ti. Ayúdanos a todos, sin excepción de nadie, para poder, Señor amado, no perecer frente a tu presencia por un juicio, sino más bien ser exaltado y ser bendecido, Señor amado, sabiendo que estamos caminando conforme a tu palabra. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias por esta serie de mensajes donde aprendemos cosas, Señor amado, errores que muchas veces nos enseñaron, los vimos, aprendimos de ellos en las iglesias, pero que ahora ha llegado el momento de sacudirnos, y ha llegado el momento de despertar, de abrir los ojos, no a las buenas intenciones, sino abrir los ojos a tu palabra y dejar que tu palabra alumbre nuestro camino, le dé la dirección a nuestra vida. Y que nosotros seamos, Señor amado, transformados por el vínculo, por la relación, por la intimidad que tenemos con tu Espíritu.
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor amado, por este día. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a finalizar en esta hora y vamos a orar por las ofrendas. Y voy a hacer la oración en esta hora. Si usted ha mandado su ofrenda electrónicamente, gracias, Dios le bendiga. Y si usted quiere entregarla acá, pues recuerda, ahí hay sobres en la parte de atrás. Voy a hacer la oración por la ofrenda y ahí mismo vamos a terminar el servicio en esta hora, en el nombre del Señor. Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de colaborar, de ofrendar, Señor, de ayudar al trabajo de esta iglesia. Sea tu nombre glorificado, exaltado, tu nombre bendecido. Bendice, Señor amado, el dador alegre. Multiplica esa bendición, Señor amado. Prepara sus corazones para que no solamente tengamos buenas intenciones, sino que también tengamos, Señor amado, un propósito, una dirección que tú nos has dado conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor amado, que tú bendigas esta semana nueva que iniciamos. Guárdanos, protégenos, Señor amado. Padre eterno, pon tu mano de sanidad en nuestros cuerpos, Señor. Y que seas tú, Dios mío, limpiándonos de toda infección, de todo virus, de esta pandemia, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, moldea nuestra vida, Señor amado. Transfórmanos, Dios. Pon tu mano gloriosa, Señor amado. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a nuestros hogares, Señor amado, con tu paz, con tu bendición. Te lo rogamos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.